el Su-75 de Rusia, o el caza furtivo Checkmate, se suponía que sería la respuesta del país al F-35 de Estados Unidos. Un verdadero avión de próxima generación que estaría entre los mejores del mundo. Solo hay un problema. No puede volar. A pesar de años de desarrollo y de las audaces afirmaciones de los líderes del país, el Checkmate hasta ahora es solo otra entrada en una lista cada vez más larga de fracasos militares rusos. Su historia es una de falsas esperanzas y promesas incumplidas, un espectáculo vacío que no muestra señales de mejorar pronto. Y es una historia que comenzó en 2021 en el espectáculo aéreo anual MAX, celebrado en Zhukovsky, en las afueras de Moscú. El espectáculo MAX ha sido históricamente un lugar popular para que Rusia presente sus más recientes e importantes innovaciones aéreas. El primer Su-37, con alas en flecha hacia adelante, por ejemplo, se presentó en la edición de 1999 del espectáculo aéreo. En 2011, el principal fabricante de aviones de combate de Rusia, Sukhoi, mostró por primera vez un prototipo de su Su-57. Desde entonces, este caza de quinta generación ha sido clasificado entre los mejores del mundo, capaz de volar al doble de la velocidad del sonido. Y es famoso por su maniobrabilidad excepcional, junto con su versatilidad multirol, sensores avanzados y tecnologías de radar, además de su fortaleza en combates cercanos. En 2021, es probable que los funcionarios rusos esperaran que el Su-75 siguiera una trayectoria similar a la de su predecesor, y no escatimaron en gastos para organizar un evento de presentación al estilo de Hollywood, mostrando un prototipo estático que no volaba en la exhibición aérea. Se informó que se gastaron alrededor de $30 millones en la campaña de marketing inicial, que incluyó desde avances dramáticos, afirmaciones audaces y videos promocionales editados con gran precisión, e incluso una fragancia inspirada en la aeronave, que supuestamente incluía muestras originales de la cabina de un caza de quinta generación, aleaciones de metal, vidrio y cuero, combinados con notas más brillantes de enebro, pachulí y musgo de roble. El presidente ruso Vladimir Putin estuvo presente en la presentación, y los fabricantes del Checkmate anunciaron de manera optimista que haría su primer vuelo en 2023 con la producción en serie y las entregas programadas para comenzar en 2026. En cuanto al propio avión, el Su-75 parecía una adición potencialmente excelente al arsenal aéreo de Rusia en el momento de su presentación. Diseñado para ser una versión más compacta y asequible que el Su-57, los funcionarios de Sukhoi anunciaron que el Checkmate estaría impulsado por un solo motor. Se cree que es una variante del motor turbofan con postcombustión Saturn AL51F1, que también se incluirá en la versión mejorada del Su-57, el Su-57M. En teoría, este motor debería permitir que el Su-75 alcance velocidades máximas de alrededor de 1.8 a 2 veces la velocidad del sonido, mientras presume un alcance operativo de 1.800 millas o 3.000 kilómetros y una carga máxima de 16.300 libras o 7.400 kilogramos. Como un caza furtivo, el Su-75 también ha sido diseñado para ser casi indetectable en las pantallas de radar enemigas. Presume una entrada supersónica sin desviadores, una cola en V y compartimentos internos para armas, todo lo cual ayuda a minimizar su firma de radar. La entrada en forma de U, en particular, debería darle al Su-75 una sección transversal de radar más pequeña en comparación con su predecesor, el Su-57. Basándose en el diseño de la aeronave, los expertos también estimaron que debería ser capaz de volar y enfrentarse a aeronaves enemigas a grandes altitudes de al menos 40.000 pies o 12.000 metros. Sukhoi presumió de ello. La inteligencia artificial del avión, sus características innovadoras, el potente cañón automático y la capacidad de almacenar hasta 5 misiles a la vez en su bodega interna de armas. Y los funcionarios sugirieron que el diseño inicial podría modificarse con el tiempo, con la posibilidad de que en algún momento en el futuro se lance una versión no tripulada o una variante de 2 asientos. Los funcionarios también destacaron el hecho de que el Su-75 cuenta con un solo motor, lo que marca un gran contraste con muchos de los otros aviones de Rusia, los cuales históricamente han tenido diseños de 2 motores. Desde la década de 1980, muchos expertos habían argumentado que el compromiso del país con los cazas de 2 motores lo había puesto en una seria desventaja en cuanto a exportaciones a naciones extranjeras, ya que muchos países preferían invertir en aviones de un solo motor, que casi siempre son más baratos. El Su-75, por lo tanto,
parecía abordar un problema de larga data con las aeronaves rusas, y los funcionarios del Kremlin expresaron entusiasmo y optimismo sobre la potencia y el potencial de la aeronave. El ex viceprimer ministro de Rusia, Yuri Borisov, por ejemplo, compartió su esperanza de que el Su-75 pudiera ser vendido a varias naciones de todo el mundo, incluyendo India, Vietnam y varios países africanos. Al anunciar su expectativa de que pronto llegarían pedidos considerables, el ministro de Industrias y exministro de Comercio, Denis Mantarov, por su parte, afirmó que el Checkmate ofrecería una competencia seria al F-35 Lightning II de Estados Unidos y a otros cazas líderes mundiales, diciendo: «Debemos unirnos a otras naciones que venden este tipo de aeronaves». Incluso Putin se dejó llevar por la emoción, y el presidente declaró: «Lo que vimos hoy en Chukovsky demuestra que la aviación rusa tiene un gran potencial de desarrollo y que nuestras industrias aeronáuticas continúan creando nuevos y competitivos diseños de aeronaves». En teoría, era fácil entender por qué había tanto optimismo en torno a este proyecto, ya que los expertos identificaron 3 grandes beneficios que podría ofrecer. Si el proyecto tenía éxito, el Checkmate podría ayudar a Rusia a recuperar prestigio en el mercado global de cazas y restablecerla como uno de los principales actores en el desarrollo de aviones de combate de clase mundial. En segundo lugar, también se suponía que proporcionaría un gran impulso en términos de exportaciones militares, ya que, según se informa, naciones africanas y asiáticas en particular estaban listas para invertir en el avión. En tercer lugar, y finalmente, gracias a su diseño de un solo motor, el Su-75 podría posiblemente abrir el camino para una producción de cazas más eficiente y rentable, ayudando a Rusia a mantenerse competitiva y a seguir mejorando sus fuerzas aéreas sin tener que gastar cantidades excesivas o exorbitantes en cada caza. De hecho, las estimaciones oficiales sugerían que el Checkmate costaría solo entre 25 y 30 millones de dólares por avión, una verdadera ganga si se compara con los precios que a veces superan los 100 millones de dólares de otros cazas líderes en el mundo, como el F-22, F-35 y Dassault Rafale. Especialmente en una época en la que los drones están tomando un papel tan importante en la guerra, muchos ejércitos en todo el mundo están cada vez más preocupados por desarrollar y desplegar aviones extremadamente caros. Porque si uno solo resulta dañado o destruido por un dron kamikaze, el ejército se queda con una factura enorme y vergonzosa que pagar. Como uno de los mayores inversionistas y usuarios más activos de la tecnología de drones, Rusia entiende esto mejor que nadie. El Su-75, por lo tanto, parecía, en muchos sentidos, el proyecto perfecto para que el país se enfocara en una adición sensata, estratégica y asequible al arsenal del Kremlin. El entusiasmo y la esperanza se generan fácilmente, al igual que las afirmaciones. No hay mucho reto en dibujar planos, hacer maquetas, editar tráilers llamativos o prometer que este nuevo y elegante caza va a cambiar las reglas del juego. Con sus velocidades supersónicas, capacidades superiores de sigilo y tecnología de punta, cumplir realmente esas promesas y construir un jet digno de todo ese entusiasmo es una tarea completamente diferente. Y es una tarea que Rusia no ha logrado cumplir de manera consistente, por ejemplo, en 2021 en el Salón Aeronáutico MAX. Rusia pudo haber tenido una estructura del Su-75 en exhibición para que todos la vieran, pero era un prototipo que no volaba. No era más que un juguete infantil sobredimensionado, completamente incapaz de despegar o de representar cualquier tipo de amenaza para los enemigos de Rusia. «No hay problema», afirmaron los funcionarios. El Su-75 puede que no haya podido volar en 2021, pero estaría en el aire para 2023. Eso fue según Yuri Slusser, exdirector general de la Corporación Aeronáutica Unida, UAC, quien dijo a los reporteros que la aeronave volará en 2023. Este es un prototipo, no solo una maqueta, no solo un demostrador, va a volar. No lo hizo. Pasaron los años, y aunque se han hecho algunos cambios de diseño al Su-75 durante ese tiempo, todavía no ha despegado. Su vuelo inaugural se pospuso de 2023 a 2024 y luego a 2025, y el piloto de pruebas, Sergei Bogdan, incluso pidió recientemente intervención divina para ayudar al Checkmate. Despegará por primera vez en 2026 diciendo: «Creo que será a principios de 2026». El avión ya está en el taller, pasando por las modificaciones finales, y ya hay plazos específicos. Así que, si Dios quiere, debería suceder bastante pronto. Mientras tanto, Rusia sigue mostrando modelos que no vuelan en exhibiciones aéreas anuales. Por ejemplo, en el Dubai Air Show 2025, una vez más, se vio un prototipo del fuselaje del Su-70
y 5 en la exhibición, con el director general de Rostec, Sergei Chemizov, afirmando que el prototipo está casi en la etapa de pruebas de vuelo. Él continuó manteniendo un tono optimista, sugiriendo que la aeronave tendrá demanda una vez que el desarrollo pase a la siguiente etapa. Pero por ahora, todo esto no es más que palabras vacías. No importa lo que digan o afirmen los funcionarios del Kremlin o de la industria, los hechos son claros. El Checkmate, en su versión actual, no tiene ningún valor militar. Es un avión que no puede volar y una fuente de inmensa vergüenza, tanto para sus fabricantes como para toda la industria militar rusa, uniéndose a las filas de otros proyectos fallidos como el T-14 Armata, que se suponía iba a ser uno de los mejores tanques jamás creados, pero ha resultado ser demasiado caro e incómodo de desplegar en Ucrania. O el Tupolev Pagda, un bombardero furtivo que ha estado atascado en el infierno del desarrollo durante décadas. Entonces, ¿cómo y por qué este proyecto ha resultado ser un desastre tan titubeante hasta ahora, lleno de falsos comienzos y promesas incumplidas? La respuesta se puede resumir en una sola palabra: guerra. En 2021, cuando se presentó por primera vez el Su-75, Rusia aún no había invadido Ucrania. El futuro parecía relativamente prometedor, y no parecía haber obstáculos evidentes que pudieran interrumpir o retrasar el desarrollo de este nuevo y sofisticado avión de combate. Por eso los funcionarios de la industria parecían tan confiados sobre su primer vuelo. Luego llegó el 2022. Putin dio la orden de invadir Ucrania y el resto es historia. A partir de ese momento, incluso proyectos militares de alto perfil como este fueron desplazados de la lista de prioridades y puestos en segundo plano. La guerra se devoró la capacidad aeroespacial de Rusia y los recursos que antes se destinaban al desarrollo de plataformas avanzadas e innovaciones, como el Sukhoi Checkmate, fueron reasignados repentinamente. El país estaba mucho más preocupado por mantener sus aeronaves operativas existentes en el aire, incluidos los aviones y bombarderos de la era soviética más antiguos, que por dedicar tiempo, dinero y recursos a fabricar nuevos. Incluso las fábricas que alguna vez se usaron para fabricar componentes de aviones de próxima generación fueron repentinamente asignadas a reparar aviones dañados de décadas pasadas, o ideando nuevas mejoras y accesorios para hacerlos más efectivos. En los ataques a Ucrania, ya no tenían la capacidad de trabajar en un caza furtivo. Eso aún requeriría años de prototipos antes de presentarlo oficialmente al ejército. Los presupuestos tampoco podían estirarse más. Para cubrir los crecientes costos de desarrollo del Su-75, los nuevos aviones deben someterse a pruebas de vuelo extensas y costosas. Y el Kremlin, comprensiblemente, prefería canalizar sus fondos hacia otros asuntos más urgentes, como la fabricación de drones, bombas planeadoras y misiles, pagar salarios personales y cosas así. Estos problemas solo han empeorado con el paso del tiempo. Las sanciones internacionales han hecho que sea prácticamente imposible para Rusia adquirir o producir los componentes clave que necesita para avanzar en el desarrollo de su avión de combate de próxima generación, como equipos de mecanizado de precisión y semiconductores, elementos vitales para la aviónica avanzada que un sistema como el Su-75 seguramente necesitaría. Esas sanciones solo se volverán más estrictas e intensas con el paso del tiempo, haciendo que tanto las importaciones como las exportaciones sean más difíciles de manejar para el Kremlin. Mientras también asestan golpes aún más destructivos a la economía rusa, que ya está de rodillas debido al gasto exorbitante en tiempos de guerra, los fabricantes de los aviones tampoco han ayudado en nada, según los informes. La UAC ha encargado a los diseñadores que trabajen en versiones tripuladas y no tripuladas del Su-75 al mismo tiempo, lo que en efecto duplica su carga de trabajo. Y fabricar una aeronave de combate no tripulada, UCAV, es increíblemente difícil. Ninguna de esas aeronaves ha sido usada en combate real hasta ahora. Así que los equipos que están trabajando en el Checkmate prácticamente han recibido una carga de trabajo imposible. No solo tienen que construir un nuevo avión desde cero, con restricciones presupuestarias y de recursos increíblemente estrictas, sino que también tienen que diseñar un sistema de vuelo autónomo único en el mundo. Habría tenido mucho más sentido enfocarse en terminar y poner en el aire una versión tripulada del Su-75. Primero que nada, antes de eso, avanzar para comenzar a trabajar en una variante no tripulada. Pero como ha demostrado la historia, Rusia rara vez hace las cosas de manera sensata, y ahora está pagando el precio. Y los funcionarios insisten en que el primer vuelo será en pocos meses. Y aunque otros países no pueden esperar para gastar su dinero en lotes de checkmates, para sus propias fuerzas aéreas, hay poca evidencia que respalde eso. Por el momento, no hay pedidos oficiales de exportación para el Su-75, y es comprensible.
Ningún país querría invertir decenas o cientos de millones de dólares en aviones que ni siquiera han demostrado ser capaces de despegar del suelo. Ciertamente parecía haber algo de interés en los primeros días, especialmente de países como la India, Vietnam y los Emiratos Árabes Unidos. Pero ese interés parece haberse enfriado con el tiempo, a medida que esas naciones se han hecho más conscientes de las dificultades de fabricación y brechas tecnológicas de Rusia. El mundo también ha estado observando el desempeño militar de Rusia en Ucrania, y muchos observadores han expresado una mezcla de sorpresa y decepción por lo que han visto. Cuando comenzó la guerra, existía un consenso general de que, gracias a su ejército mucho más grande, fuerte y experimentado, combinado con sus vastas reservas de equipo soviético y avances tecnológicos, Rusia tenía la ventaja. Rusia eliminaría fácilmente cualquier oposición ucraniana y avanzaría hacia una victoria rápida y aplastante. Como sabemos ahora, eso no sucedió. En cambio, las fuerzas rusas han luchado durante varios años, sufriendo pérdidas dramáticas en tierra, mar y aire. Su reputación como superpotencia militar y su supuesta superioridad mundial han sido destrozadas. Tanques, aviones, defensas aéreas y otros recursos han sido rutinariamente neutralizados, dañados y destruidos, por lo que se suponía era un oponente dramáticamente más débil. Muchos países, especialmente en Asia, antes veían a Rusia como el socio perfecto para buscar innovaciones militares como vehículos blindados y aviones de combate. Pero los repetidos fracasos del país en Ucrania han cambiado esas opiniones por completo, dejando a muchos preguntándose si realmente vale la pena invertir en equipo militar ruso, especialmente considerando el hecho de que la guerra sigue en curso y muestra pocas señales de terminar. Incluso los países con una larga trayectoria comprando y usando equipo ruso y soviético tienen que preguntarse a sí mismos, ¿vale la pena entregar grandes cantidades del presupuesto militar por aeronaves de un país con dificultades tan espectaculares? Y que probablemente solo se volverá más débil, más pobre y cada vez más aislado en los meses y años por venir? Para muchos la respuesta es evidente, y varios países ya se han distanciado del programa. Por ejemplo, se informa que los Emiratos Árabes Unidos pausaron su participación en el programa en 2023, eliminando así una fuente crítica de financiamiento y apoyo al desarrollo. Incluso si Rusia finalmente cumple sus promesas y el Su-75 por fin despega, no hay garantía de que este programa alguna vez sea considerado un éxito, ya sea en términos de valor en el mercado de exportación o en cuanto a fortalecer el arsenal actual de su fuerza aérea. De hecho, en muchos aspectos, las propias acciones de Rusia en Ucrania han demostrado que los cazas de próxima generación como el Su-75 quizá ya no tengan mucho papel en la fuerza aérea del Kremlin. El país luchó y fracasó en lograr la superioridad aérea al principio de la guerra, y pronto comenzó a enfocarse mucho más en drones, guerra electrónica y municiones no guiadas, eliminando gradualmente la necesidad de aviones como este. Las tácticas de Moscú también se han centrado en gran medida en la guerra de desgaste y ataques de fuerza bruta, bombardeando a Ucrania con enormes cantidades de drones y ataques de artillería para agotar y sobrepasar las defensas del país. De nuevo, los aviones de combate realmente no parecen encajar en este panorama, e incluso, aunque este programa aún no ha despegado, ya se siente anticuado y desalineado con el pensamiento militar moderno. Así que, mientras los funcionarios rusos seguirán afirmando que todo está bien con el Su-75 y un prototipo volador podría despegar en 2026, es difícil ver que este avión tenga algún impacto importante en las perspectivas militares o económicas del país. Incluso si un prototipo despega, aún podría pasar bastante tiempo antes de que comience la producción en serie a escala industrial. Los exportadores tendrán dificultades para generar interés internacional en este avión, mientras aumentan y se fortalecen las sanciones occidentales. Al final, el Su-75 es otro ejemplo de alto perfil de la mala gestión, incompetencia y falta de visión de los rusos. Se suponía que sería un rival del F-35 destinado a unirse a las filas de los mejores cazas jamás fabricados. En cambio, es un fracaso incapaz de volar, un desastre sobrevalorado que no ha logrado absolutamente nada, a pesar de años de desarrollo, con un futuro que se ve más incierto con cada día que pasa. Las propias perspectivas de Rusia parecen igual de sombrías, con la economía del país acercándose cada vez más a la recesión, los niveles de deuda aumentando y los ingresos petroleros disminuyendo bajo el peso aplastante de las crecientes sanciones. Puedes aprender todo sobre eso en este análisis detallado. O bien, mira este video para conocer la verdad detrás de la asombrosa tasa de bajas de Rusia. Con informes recientes que sugieren que el ejército del Kremlin está perdiendo soldados
a un ritmo totalmente insostenible. Y por último, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más análisis militares perspicaces y reportes de última hora sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, así como otros conflictos importantes alrededor del mundo.